Queridos jóvenes, siguiendo con lo que son las clases virtuales, como siempre comprometidos con el sostenimiento de la calidad educativa, la institución Teniente Coronel, en este caso del área de Ciencia y Tecnología, dirigido para el tercer año de secundaria. En esta ocasión, lo que vamos a hablar un poquito, nuestra situación significativa, es que tenemos un alto grado de responsabilidad, tanto los alumnos de tercero y secundaria, por lo cual se encuentran en su mayoría casi todos elaborando un proyecto para la FENSI, de los cuales algunos se les ha pedido dos o tres pasos de lo que es el esquema de la FENSI, pero de esa gama de proyectos de investigación que se encuentran ajustando, ¿no? Si nosotros nos consultamos, si se estarán ajustando los conocimientos del método científico, es decir, si sus trabajos tienen una concordancia con los pasos del método científico. Y si ustedes se habrán podido interrogar antes de iniciar su proyecto, si los científicos cuando investigan un proyecto, cómo es el inicio de esto, cuál es su primer paso que dan las personas, en este caso los científicos, que van a desarrollar un proyecto de investigación. Nosotros lo vamos a tener como una mirada de investigadores, futuros investigadores. ¿Cuál es el propósito? El propósito de nuestra clase es identificar primero qué es el método científico y luego cuáles son los pasos del método científico. Si podemos nosotros, por ejemplo, aquí observar, ¿no? Si nosotros observamos aquí, en este caso, nos preguntan, ¿no? Si estamos observando acá, observar, llegar a una conclusión, hacernos preguntas, hacer hipótesis, reportar resultados. ¿Será este el orden? ¿Faltará algún paso? Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito es llegar a comprender, identificar cuáles son esos pasos básicos del método científico. ¿Bien? Entonces, pero un poquito también preguntémonos antes de esto, ¿qué cosa es el método? ¿No? El método deriva de la palabra del griego meta, que significa más allá o fin, y odos, que es el camino, es decir, el camino para conseguir un fin. En otras palabras, estamos diciendo que es un procedimiento utilizado, que es un cierto procedimiento, ¿no? Con una finalidad de buscar la inferencia, la interpretación, la explicación, la predicción de una determinada realidad, es decir, de la realidad. Cuando nosotros vemos esa realidad, queremos darle una interpretación, queremos dar una explicación, queremos una predicción. Eso es en sí el método. El método en sí tiene tres tipos a la vez, ¿no?, de método para llegar a lo que nosotros queremos, que es el método científico. Entonces, los tipos de métodos están el método inductivo, el método deductivo, y el método científico es como la mezcla de ambos, la mezcla de lo inductivo y de lo deductivo, que lo vamos a ir viendo a medida de estas diapositivas, ¿verdad? Y aquí nos hacemos nuestra primera pregunta: ¿qué es el método científico? Es la acción para aplicar la inducción y la deducción para obtener el conocimiento científico en un mismo proceso denominado método hipotético deductivo. Profesor, ¿qué significa en realidad esto? Lo que significa es que si nosotros queremos conocer una realidad, si nosotros queremos darle solución a un problema, tenemos que mezclar esas dos partes. La inducción, es decir, los procesos que nos pueden llevar a una posterior deducción de lo que nosotros mismos hemos realizado. Para eso están los pasos. Entonces, el método científico es simplemente aplicar la inducción y la deducción. Deduzco, deduzco, inducir, seguir un camino, deducir, deduzco cómo poder llegar a hacerlo.
para obtener, ¿qué cosa? Un conocimiento científico. Dentro de los que son los pasos del método científico, aquí en esta exposición que les estamos haciendo, vamos a colocar algunos de estos pasos, ¿no? Pero como para que ustedes lo puedan ir canalizando de la mejor manera. Si nosotros hemos puesto acá la observación, es el primer paso, bien, pero este paso generalmente no se redacta, es decir, este paso es para llegar a un conocimiento científico, es decir, para ver qué observo, qué me interesa, qué me causó una inquietud. No estás caminando, vamos a asumir que estás caminando y ves una serie de hormigas por ahí que están yendo por la pista y entonces tú has observado esto y te comienzas a preguntar por qué en este momento puede ser que esas hormigas estén saliendo. Es decir, tu observación tienen una mirada diferente. Los demás pueden seguir pasando, pasan y pasan. En cambio, cuando tú tienes esa observación de una parte científica, te detienes, ¿no? Por eso dice, ese uno de los grandes pasos. Todos pueden pasar por el mismo lugar, pero solo algunos pueden observar el problema en realidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué en este caso estas hormigas que nosotros estamos planteando están yendo por este lugar? ¿Qué ha hecho para que ellas comiencen a salir de su lugar en el que estaban? Entonces, el buen científico tiene esa mirada, es un buen observador, ¿no? Imaginémonos que, por ejemplo, nosotros en nuestro mismo salón o lo actual a lo que estamos viviendo, o simplemente cuando ustedes se trasladan, por ejemplo, a algo tan cercano como es el mercado, y observan, ¿no? Y observan que todos vienen y tiran la basura. Entonces, ahí estás observando ya algo, estás viendo un problema en realidad. Tu observación va a eso. Tu observación dice, ¿por qué tanto cúmulo de basura? Entonces, eso es lo que en realidad dentro del método científico nosotros vemos la observación. Para nuestro caso, si yo le he puesto aquí, es el primer y gran paso, pero en realidad es un paso que no se redacta, ojo, no se redacta, esto solo se toma en cuenta luego. Entonces, vamos a dejar como que es el paso, es un gran paso, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo así, es un gran paso para determinar, que un científico, para llegar a nuestro conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a observar? Un hecho, un fenómeno, un objeto. Imaginémonos, estás caminando y justo cae en ese momento o te encuentras, vamos a suponer que estás caminando por la playa y te encuentras una piedra de un color verde, ¿de acuerdo? Probablemente todos pasaron por ahí, pero tú justamente observas ese objeto. Entonces estás diciendo, estoy observando un objeto. Imaginémonos ahora que tú has visto, en este momento, por ejemplo, has visto en la playa todo lo que está ocurriendo con las aves que están ahora en este momento en toda la parte de la playa. Entonces, ese es observar un hecho, estás observando algo, dices, ¿por qué en este momento está sucediendo eso? ¿De acuerdo? Bien. Vamos al siguiente. En este para mí ya lo consideramos un primer paso porque en este caso ya el planteamiento del problema es aquel que ya se redacta dentro de un método científico. Probablemente, ¿no? Dentro de lo que es el método científico hay múltiples formas de llegar a elaborarlo. Nosotros les estamos planteando acá una forma de elaborar un método científico que se ajusta casi a todos los parámetros que queremos
que ustedes puedan llegar a investigar. Como ustedes ya lo han redactado, muchos de ustedes han redactado el planteamiento del problema y ahí es donde en su mayoría se les ha hecho una observación, ¿verdad? Es verdad que el planteamiento del problema nos va a llevar a una pregunta. A una pregunta ya es un problema, ¿no? La pregunta ya es el problema que hay que resolver. Pero antes de esa pregunta nosotros debemos de poner o de colocar o de redactar, en su caso de ustedes, el contexto, es decir, dónde observé ese hecho, dónde observé ese fenómeno, dónde observé ese objeto. Y en su caso, ¿dónde ustedes han observado? Porque ahí va a ser el lugar en donde ustedes van a realizar su investigación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de las aves que están en la playa, de agua dulce, por ejemplo, entonces ya estoy diciendo playa. No todas las playas, estoy diciendo agua dulce, me estoy restringiendo, es decir, estoy tomando un lugar exacto para observar el problema. Imaginémonos que ustedes en este momento quieran observar acerca de un problema que ocurre en la institución. Entonces su problema va a estar dentro de la institución y deben colocarlo. Asumamos que uno de ustedes tiene por problemática la anemia. Bien, la anemia general. ¿La anemia de dónde? De todo el Perú. ¿Van a investigar a toda la masa? ¿La anemia que está solo afectando a parte del distrito donde tú vives? ¿Tienes la capacidad de poder llegar a todo ese conocimiento? ¿La anemia que está afectando exactamente al aula donde tú estudias? ¿O quizás está al grado completo del que tú estudias? Es decir, tú estás redactando el contexto donde observaste ese problema, donde lo has observado en realidad. Entonces, aquí, por lo tanto, cuando lo redactes, te hacemos recordar, lo primero que debemos colocar es nuestro contexto. Decimos, nuestro contexto, el problema en sí que vi, por ejemplo, es decir, tu contexto, playa de, vamos a asumir, ¿no? La playa de Punta Hermosa o la playa de Agua Dulce, vamos a suponer, ese es tu contexto. El problema, he visto que las aves están llegando todos ahora. Y la pregunta que te puedes hacer, ¿por qué esas aves están invadiendo? No están invadiendo, están llegando a estar todas en la playa. Entonces, tú te comienzas a preguntar, ¿de acuerdo? A continuación, por ejemplo, te hago un pequeño ejemplo, es muy pequeño. Tú te restringes a un lugar, la institución educativa, ¿no? Y los alumnos, estás diciendo, los alumnos de tu institución educativa, que tienen por costumbre, ¿qué cosa? Consumir alimentos elaborados con un alto contenido de grasas saturadas, azúcar y excesos de sal, ¿verdad? Mucha comida chatarra. Esto que estamos redactando tiene el contexto y tiene el problema en sí. Ahora nosotros tendríamos que redactar cuál es nuestra pregunta para este problema. No, ya nosotros tenemos que planificar la pregunta que vamos a investigar. Pueden ser múltiples preguntas que podemos sacar de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos entonces. ¿Cuál es para nosotros ya un segundo paso? Un segundo paso, una vez que nosotros hemos planteado nuestro problema, con los 3 pasos que hemos indicado, con esa pregunta esencial, vamos a entrar ahora a la formulación de nuestra hipótesis. Recordamos que nuestra hipótesis es una posible respuesta, es una suposición, ¿no? Es una suposición a la pregunta o planteamiento del problema. Una hipótesis, recuérdate, siempre debe haber
una causa y un efecto, que es en su mayoría lo que nosotros investigamos a nivel estudiantil, ¿verdad? Sería muy diferente quizás si alguno de ustedes elige otro tipo de investigación, como por ejemplo una investigación correlacional que no necesita de la causa y del efecto. Pero en este caso nosotros estamos trabajando solo con hipótesis que en su mayoría tengan una causa y un efecto. Es decir, en su mayoría todos nosotros vamos a trabajar con hipótesis que responden a tanto a una causa como a un efecto. Y luego hay que diferenciar nuestras variables, discrimina la variable. ¿Qué vas a discriminar? La variable dependiente, la variable independiente y la variable de control. La causa, ¿verdad? La independiente. El efecto, qué es lo que está ocurriendo. Y si hay alguna dentro de esa problemática, una variable de control, si yo la puedo controlar o es que no la puedo controlar. En su mayoría, las variables, en este caso nosotros tenemos que ponerles una variable de control. Veamos, por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo y después quizás les doy otro. A continuación, un pequeño ejemplo. Veamos aquí. ¿Cuál es nuestra hipótesis que se ha redactado? Por ejemplo, la edad es un factor determinante en la sección de programas de televisión. Entonces, ¿cuál es la causa en sí? ¿Cuál crees que es la causa en sí? ¿La edad? ¿La edad es la causa? ¿Y cuál es el efecto? El efecto es la selección de programas de televisión. Bien. Entonces tú dices, la edad es un factor determinante en la selección de programas de televisión. Es decir, estás teniendo una variable independiente y una variable dependiente. Estás discriminando. Profesor, ¿y podría haber aquí en este caso una variable de control? Bueno, en este caso estamos hablando de la edad y del programa de televisión. Podríamos agarrar y podríamos plantear una variable de control a esta problemática, o sea, a la problemática de la edad y de los programas y de la selección de programas de televisión. ¿Quién nos podría o cómo podríamos controlar en este caso? Bueno, vamos a controlar, profesor, el canal de televisión. Y el canal o el programa de televisión será en realidad, si tú me estás hablando de diferentes tipos de canales que pueden haber, será en realidad una variable de control. ¿Lo podrás controlar tú? Es decir, vamos a preguntar a las personas y decirles, solamente vamos a restringirlos a un determinado canal. ¿Para qué? Para que es eso que nosotros estamos proponiendo como programa de televisión sea a la vez una parte de poder controlarlo y no se nos escape de la mano. Porque si se nos escapa, entonces ya se vuelve más complicado. ¿Bien? Veamos, una vez que ya tenemos nosotros nuestra hipótesis bien definida, por eso es que yo siempre les he recomendado, hay que primero hacer un buen planteamiento. Ojo que en ese planteamiento también no hemos puesto ahí la parte de justificación, pero deben de considerar la parte de justificación, que es una parte también que se redacta dentro de lo que es el planteamiento del problema. El marco teórico nos va a servir para consultar todo aquello que hayan investigado los demás frente a lo que nosotros creemos que es nuevo, que es novedoso, o que ya está investigado y que nosotros queremos mejorarlo. A ver, veamos el caso. Vamos a suponer el caso de algunos de ustedes que han propuesto hacer un jabón. ¿De acuerdo?
En el caso de ustedes que han puesto, que nos quieren proponer acerca del jabón, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Si nosotros consultamos cómo hacer un jabón, lo ponemos en la red cómo hacer un jabón, va a haber una determinada gama de cómo hacer un jabón, de los productos que lleva un jabón. Pero como ustedes van a consultar diferente literatura, cómo se hace el jabón, cuáles son los implementos del jabón, qué tipo de componentes, ¿cómo se llama?, actúan. ¿Hay algún proceso químico? Y ese proceso químico quizás se pueda llamar saponificación para hacer un jabón. ¿Hay algún ingrediente que yo le podría colocar que está en estudio y que todavía no se ha hecho? Entonces, yo primero averiguo a través del marco teórico, averiguo cómo han hecho los jabones hasta este momento. Y luego planteo algo para poder mejorar. Es decir, yo voy a asumir, imagínense que ustedes agarran y dicen, bueno, yo voy a utilizar dentro, para la saponificación, voy a utilizar un aceite especial. Bueno, entonces ustedes ya están dando un conocimiento nuevo dentro de ese marco teórico que a ustedes los ampara, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es nuestro marco teórico, cómo lo hicieron, cómo lo han trabajado, cuántos tipos de jabones hay. Yo ya investigué. A aquellos que les tocó la anemia, tipos de anemia, cómo se da esta enfermedad llamada anemia, cuántos tipos de anemia hay, qué es lo que yo voy a proponer para solucionar. Y lo que yo voy a proponer para solucionar se supone que ya debe estar o bien dentro del marco teórico, porque tengo que tenerlo como referencia, como respaldo. Excepto que ustedes traigan algo tan novedoso que ni aún se pueda tener literatura acerca de lo que ustedes quieran darnos a conocer. Todo es posible. En el cuarto paso, la experimentación. La experimentación viene a ser el proceso, ese cuaderno de ustedes, el cuaderno de campo, ¿no?, en el que ustedes van a escribir cada paso que dan y cómo es que se está en realidad, cómo es que está avanzando. Supongamos que ustedes querían saber qué le sucede a una planta. Vamos a ver a una plantita. Si yo le echo, le voy a hacer un tipo de regadío, como hay un proyecto por ahí que me lo mencionaron. Y entonces yo le voy a proponer a uno, le voy a poner simplemente 10 mililitros de agua a la semana. Al otro le voy a poner 20 mililitros de agua a la semana. Al otro 30 mililitros de agua a la semana. Y voy a ver quién de las tres está variando, cómo están variando, qué le está sucediendo. ¿Soporta esa cantidad de agua? ¿Esa agua es necesaria? ¿Esa agua es muy deficiente? ¿No es la necesaria para la planta? Es decir, ustedes van a ir viendo. Profesor, a las 2 semanas se marchitó. Entonces yo estoy viendo tiempos, yo estoy viendo técnicas, yo estoy viendo método, estoy seleccionando el material, porque yo también tengo que ver cómo lo estoy resolviendo, cómo lo estoy viendo para experimentarlo, cuál es el paso que yo le estoy dando para que eso pueda resultar de la mejor forma. ¿De acuerdo? Entonces, en la experimentación, ¿no?, se diseña la experimentación, los métodos, los materiales, los instrumentos, las sustancias, el cronograma de actividades. Yo voy a agarrar y voy a ver ese tipo de regadío, profesor, en un mes. Bueno, excelente, en un mes. Entonces tienes que ver qué tipo de planta va a crecer en ese mes. No, yo quiero hacer mi investigación para 2 meses. Excelente.
tienes que buscar una planta que más o menos pueda haber crecido algo durante ese tiempo. Profesor, pero se secó a la semana. Bueno, esa es parte de tu experimentación. Tú lo estás haciendo, tú lo vas registrando, porque luego vas a querer verificar la veracidad de cada una de tus hipótesis. Después vas a decir, profesor, si yo aplico este tipo de regadío con esta cantidad de agua, he logrado que la planta pueda seguir creciendo normal. Excelente. Entonces, tú estás teniendo tu cuaderno de campo como debe ser, programado, organizado, y estás a la postre para poder verificar esa hipótesis. Bien, seguimos. Analizar los datos. Una vez que ya tienes ese cuaderno de campo, lo que vas a comenzar es a ver los cuadros. ¿Cuánto tiempo tardó? ¿Cuánto demoró? ¿Cuánto creció? Es decir, estamos sacando todo lo primero, lo segundo, lo tercero. Al primer día no ocurrió nada. A la primera semana salió una hojita. A la siguiente semana, creció la raíz. A la siguiente semana tengo 4 o 5 centímetros de tal cosa. Entonces aquí comienzo a analizarlo. Estoy analizándolo, estoy interpretando todos esos datos, los estoy recogiendo a esos datos, los estoy registrando a esos datos, es analizar los datos obtenidos. Y entonces una vez que yo ya los tengo ahí, ya los he escrito, voy a ir analizándolos. ¿Qué pasó en la primera? ¿Cuánto tiempo la planta tal? ¿Cuánto tiempo la planta B? ¿Cuánto tiempo la planta C? ¿Cuánto tiempo? En la planta 10 mililitros, en la planta B 20 mililitros, en la planta C 30 mililitros. Es decir, yo le estoy comenzando a analizar esos datos que he obtenido. ¿De acuerdo? Ojo que antes de llegar a este quinto paso, recordarse que en este paso yo solamente lo único que voy a hacer es interpretar esos datos, pero no voy a poner mi punto de vista. Todavía no, solamente los datos que he recogido. ¿Para qué? Para que posteriormente en este paso, donde ya es la conclusión, que es el último paso, la última parte de nuestra experimentación, durante la experimentación, vamos a comprobar si es que llegamos a la verosidad de nuestra hipótesis. Y de ahí recién podemos deducir. Aquí llega nuestra deducción. Recuérdate que en la parte de experimentación tú solamente estabas induciendo, pero aquí tú ya comienzas a deducir, a tener una conclusión, a crear en sí el conocimiento científico, que puede ser de carácter universal, puede ser una teoría, puede ser una ley, pero en nuestro caso es para darle la veracidad o la nulidad a nuestra hipótesis. Profesor, pero yo quería hacer, vamos a suponer, quería crear yo una galleta. Y esa galleta, cuando yo llegué a mi conclusión, al final de todo, yo digo, esta galleta tiene tal valor. La llevamos a un laboratorio exacto para hacerle todos los tratamientos que tú manifiestas que hemos obtenido y comprobamos que no es. Pero comprobamos que no tiene la cantidad y los ingredientes y todo, la capacidad de poder revertir ese problema. Entonces lo que estamos haciendo es teniendo una hipótesis nula. ¿Eso es negativo? No, no es negativo, pero se asume que lo que tú en realidad quieres es comprobar la verosidad de una hipótesis. Eso es lo que realmente tú es lo que estás queriendo hacer, no la nulidad de la hipótesis, ¿verdad? Entonces aquí, ahora sí, una vez que ya has terminado con toda esta parte, ¿no? Tú vas a redactarte en tu cuaderno, por favor,
Dice, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué recursos y actitudes son necesarios para aprender sobre el tema? ¿Y para qué nos sirve lo que hemos aprendido? Y el reto que te estoy dando a conocer es aplicar los métodos, ¿no? A los pasos del método científico a tu proyecto FENSE en formato Word y luego enviarlo por el CIA web. Recuérdate que en el caso de nosotros, ¿no? En el caso de tercero A, tercero B y tercero C, hemos estado trabajando todo lo que corresponde a la parte de planteamiento del problema. Entonces, ahora vas a aplicar realmente siguiendo los pasos que te hemos dado, solo la parte del planteamiento del problema, pero le vamos a agregar hasta la hipótesis. Entonces, planteamiento del problema y hasta la hipótesis deben ser enviados por el CIA web para poder ser retroalimentados. Pero en esta parte, como ya hemos tenido un primer trabajo de retroalimentación, esta vez sí tendrá un carácter de evaluación para el aprendizaje. ¿De acuerdo? Ya cuando terminemos será del aprendizaje. Sin más, queridos alumnos, agradecerles que ustedes puedan observar este video y les pueda ayudar. No se preocupen que nosotros estamos para cualquier duda que ustedes tengan, y por favor no duden en escribirla en el CIA web, que va a ser el lugar exacto en donde les pueda responder. También van a encontrar un link de este video. No solamente va a estar en el YouTube de la institución, sino también va a poder estar en el Bloom que hemos venido trabajando, en donde ustedes también pueden seguir observándolo, pueden hacer un comentario, pero la mayor cantidad de comentarios acerca de este trabajo quisiera que ustedes lo redacten o lo escriban a través del CIA web, que es la forma en la que nosotros nos estamos comunicando. Sin más, gracias jóvenes por su atención.